nos vamos acostumbrando, se produjo un nuevo cambio, mejor dicho, 3 cambios en el gabinete. En realidad el ministro de Defensa ya había renunciado, era un puesto que estaba vacante, él ha sido reemplazado el día de hoy, y también se fueron la ministra de la Mujer y el ministro del Ambiente. El ingeniero Modesto Montoya, la ministra Miloslavich, ellos se apartaron. Dicen las informaciones, las últimas a las que hemos tenido acceso, que ellos presentaron voluntariamente una renuncia para apartarse del cargo. Ahora, hablemos del ministro de Defensa. El ministro de Defensa ya había presentado una renuncia al cargo. Esto durante varios días nos tuvo en suspenso. Finalmente, el presidente optó por nombrar a Tineo Quispe. Tineo Quispe ha sido jefe de la compañía de comunicaciones de Tacna, director de Ciencia y Tecnología del Ejército, Telemática, Estadística, también comandante general de la Tercera Brigada de Comunicaciones en Arequipa. Es un general del Ejército en retiro. Y para hablar de este tema está con nosotros un ex ministro de Defensa, Jorge Moscoso. Muy buenas noches. Gracias por atendernos. General. Ávila, buenas noches y a través suyo un saludo a todos los televidentes de Panamericana. De acuerdo. Almirante, quería preguntarle por este perfil. ¿Cuál es su primera opinión sobre el perfil de este flamante ministro de Defensa que asume hoy la cartera? Normalmente, y creo que todos, digamos, cuando esperamos una designación en una cartera, todas las carteras son importantes, sin embargo, dentro de ellas, el sector defensa tiene un peso específico importante por la misma naturaleza de la misión constitucional de las Fuerzas Armadas. Se espera tener a una persona que tenga un expertise en lo que son políticas públicas y especialmente en lo que se refiere a los temas de seguridad y de defensa nacional. Correcto. ¿Qué le dice el CV de este ministro, entonces? Es un oficial egresado del ejército que su línea, digamos, de trabajo ha estado orientada al área técnica, ¿no? Más operativo. No es un oficial operativo, efectivamente, ha llegado al grado de general de brigada, ha tenido un comando en una brigada, y lo que uno podría esperar es haber tenido, digamos, la designación de una persona que tenga un perfil mucho más operativo y sobre todo de gestión. De acuerdo. Creo que hace falta, ¿no? Bien. Quería preguntarle por un hallazgo, también revisando información sobre el nuevo ministro. Hemos encontrado que él se afilia a la organización política Unión por el Perú, ¿no? El periodo es entre el septiembre del 2020 y septiembre del 2021. Este partido fue el que, digamos, dentro de uno de los actos políticos más destacados, pretendía llevar a Antauro Humala como candidato en su momento. ¿Esto le despierta a usted algún tipo de suspicacia, sospecha, dado que el señor Antauro Humala acaba de dejar prisión y que para muchos se convierte de inmediato en un aliado potencial del gobierno? Bueno, efectivamente, al haber tomado conocimiento de esta situación, lo que sí podíamos nosotros es tener esa suspicacia. Y aquí yo me atrevería ya a ponerle al ministro, y tengo, digamos, la posibilidad de hacerlo, algunos temas de agenda, que creo que él ya desde el día de hoy tiene que comenzar a asumir la responsabilidad. En primer lugar... Pero de acuerdo, permítame, antes de que usted nos diga cuáles son los temas de agenda, ahondemos sobre el tema de la suspicacia. ¿Cree usted, en su calidad de exministro de Defensa, que la salida de Antauro Humala tiene una lectura política? Es decir, que aquí hubo por lo menos apresuramiento del gobierno para facilitar la salida, o que todo esto se hizo dentro del trámite regular y conforme a ley. No, definitivamente la lectura que tenemos es una lectura con una torpeza política. Yo pienso que ante la situación de crisis generada por la misma situación de la corrupción que estamos viendo, que está saliendo día a día, el gobierno está tratando de ver qué salidas tiene. Una de ellas, evidentemente, y creo que el ministro de Justicia tiene mucho por explicar, igual que el jefe del INPE, para ver cómo es que ha hecho esa reducción o la redención de pena para que al final haya salido una persona
que en la puerta del penal vocifera que no se arrepiente del asesinato de los policías. Esa es una afrenta a la Policía Nacional y a la sociedad. Que una persona como él, parado en la puerta del penal, grite a la sociedad que no se arrepiente del crimen que cometió. Y todos muy, muy tranquilos. Entonces, ahora, la pregunta también es, ok, una cosa es lo que puede esperar que haga Antauro Humala en libertad y otro, el plan que tenga Antauro Humala, que al salir declaró que por si acaso no le debía nada al gobierno. ¿Qué cree usted esperaría el gobierno de Pedro Castillo que aporte Antauro Humala? Bueno, eso entraríamos ya en el terreno de las especulaciones. Correcto, pero usted me habló de una suspicacia y por eso le digo, esa suspicacia y esa lectura, o sea, con alguna finalidad, habría, usted acaba de decir, hay que pedir una explicación a Chero. Correcto, si hay que pedir una explicación, hubo intencionalidad entonces, desde su propia lectura. ¿Y una intencionalidad que busca qué con Antauro en libertad? Lo que yo creo que se está buscando es tratar de generar un contrapeso, desde mi punto de vista, con una torpeza política, donde vemos diversos actores que están moviendo piezas de un tablero para tratar de inclinar, digamos, determinadas situaciones a favor, evidentemente, de la situación política o del, digamos, algún aval político al Ejecutivo. Ajá. Entonces, aquí si regresamos nuevamente al tema de la reciente designación del ministro de Defensa, yo pienso que si él mañana, en la primera entrevista que haga, comienza a dar alguna opinión política referida a una defensa cerrada, como que vemos de algunos ministros que más parecen escuderos del señor Castillo que ministros de Estado, entonces ya vamos a ver si la línea de trabajo de este general nombrado como ministro de Defensa va a estar orientada a respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y del sector de defensa, o va a ser un defensor más de Pedro Castillo, ¿no? Ese es un primer punto. Y yo sé que el tiempo nos está ganando, me han indicado que tenemos un minuto más, y en ese contexto, ¿cuál cree usted, supongamos que el gobierno logra esta convulsión social, en fin, un ambiente de caos propiciado por esta manera de generar ruido para evitar que se concentre la atención en lo que estamos viendo del presidente en sus casos de corrupción que viene investigando la Fiscalía? ¿Usted cree que cuál sería la actitud de las Fuerzas Armadas en ese caso? Las Fuerzas Armadas, Mávila, de ninguna manera van a pisar, digamos, un terreno que no es el respeto a la Constitución, a las leyes y el servicio a la patria. Eso téngalo por seguro. Soy almirante de la Marina, tengo, digamos, una formación y conozco a los oficiales que están desempeñando los cargos de comandantes generales y jefe del comando conjunto. He trabajado con ellos. Y lo que no va a suceder de ninguna manera es de que las Fuerzas Armadas se presten a una situación que esté fuera de la ley y que no esté en defensa de la Constitución. ¿Incluyendo la disolución del Congreso? Incluyendo la disolución del Congreso en el caso de que sea, obviamente, al tratarse de una acción inconstitucional, no va a ser de ninguna manera avalada por las Fuerzas Armadas. Muy bien. Entonces, si hay algún indicio en algún nivel del gobierno que estén pensando eso, definitivamente se equivocan de plano. Y ese es un mensaje al ministro de Defensa. Ministro de Defensa, dedíquese a trabajar por fortalecer el sector de defensa, que hay muchos problemas por resolver. De acuerdo, almirante. Le agradezco mucho esta comunicación con el programa. Muy amable, gracias. No, de igual manera, muchas gracias. Un gusto saludarlo. Igual.